un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Vamos a tener una versión en vivo con nuestro podcastero y comentarista Daniel Villalobos, escritor, guionista, apasionado del cine y con nosotros en vivo en Cooperativa. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Te escuchamos perfectamente. También se te escucha en la radio en vivo, así que no tienes que temer por aquello. Daniel, No tienes que gritar. exactamente. Daniel, en El Contador de Películas tú estás siempre hablando de historias que pasan delante, detrás de la pantalla, historias tras bambalinas. Cuentas de alguna manera los distintos orígenes del material del que está hecho el cine, ¿no es cierto? Ya sean grandes ideas de directoras y directoras, o los procesos políticos, sociales que inspiran algunas películas, o los libros, la ficción que se lleva al cine, el origen de esas historias. Y lo que quieres hablar hoy día tiene que ver con precisamente las historias que a veces vemos convertidas en ficción, en cintas, ¿no? Exactamente. Bueno, y es un tema que tiene que ver con autoría y tiene que ver con legislación. Y estamos hablando de lo que es todo el área de lo que se llama el dominio público, las obras literarias, musicales o cinematográficas que debido al paso del tiempo, digamos, han entrado en lo que se refiere el copyright libre y, digamos, y están en una situación legal donde cualquiera puede ocuparlas, cualquiera puede citarlas y sobre todo cualquiera puede adaptarlas al cine, que es lo que le interesa hoy día a la industria, digamos. Perfecto. Y en ese sentido se liberan o pierden esta protección de derechos algunas importantes obras. Recientemente, una muchas veces llevada al cine, que es El Gran Gatsby. Es la novela de Scott Fitzgerald, que es un relato apasionante y que de alguna manera nos habla, yo creo, de los tiempos, no sé si los que estamos viviendo hoy, pero los que algunos anuncian vamos a vivir en un par de años cuando la pandemia de alguna manera la superemos, la dejemos atrás, ¿no? Sí, es que es divertido porque una de las cosas que pasa en el Gran Gatsby es que hay fiestas clandestinas de la clase alta en ciertos lugares, en ciertos balnearios de Estados Unidos y hay un montón de otras cosas en las cuales la novela sigue siendo mucho más actual de lo que uno piensa. Y bueno, la novela se publicó en 1925, justamente es el año en que en Estados Unidos se liberaron todas las obras que fueron publicadas o estrenadas ese año. Los derechos duran 95 años. Entonces, el 1 de enero del 2021, todas estas obras pasaron a ser dominio público y entre ellas, por supuesto, está El Gran Gatsby, también hay obras de Hemingway, está también La señora Dalloway, que es una novela de Virginia Woolf, y está, fíjate, El proceso, de Frank Kafka. ¿Y todo eso pierde derechos? O sea, cualquiera podría llevarla al cine, se podrían hacer nuevas versiones, puedes publicarla. Exactamente, pero al mismo tiempo como también ya nos estamos alejando cada vez más de los principios del siglo XX, ya estamos entrando derechamente a la tercera década del 21, ya están apareciendo películas que están dentro del dominio público y el estreno de lo que en ese momento era el cine mudo, que pasaron al dominio público este año está, por ejemplo, The Freshman de Harold Lloyd, que es una comedia muda. Harold Lloyd era un tipo que era contemporáneo de Chaplin, y una película que es de verdad un clásico y es una joya del cine, que se llama The Merry Widow, La viuda alegre, de Erich von Stroheim. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que la liberación de derechos de estas obras dentro de la legislación norteamericana, digamos, hay otros países donde algunos de estos derechos ya caducaron, porque cada país tiene distintas regulaciones respecto al copyright, pero lo que empieza a ocurrir es que Hollywood empieza a mirar estas obras porque el hecho de que estén en el dominio público implica, por supuesto, que es mucho menos oneroso hacer una adaptación. Claro, y eso abre la paleta, ¿no es cierto? Ya puedes tomar, no sé, nuevos riesgos. A lo mejor pueden surgir
versiones del Gran Gatsby que hoy día requieren como la última, tenía estrellas, no sé, ¿es Leonardo DiCaprio o es Brad Pitt en la última versión? La última adaptación que se hizo en el cine la dirigió Baz Luhrmann, y claro, la protagonizó Leonardo DiCaprio. Claro, entonces necesita con Tobey Maguire. ese tonelaje como de directores, actores, actrices para poder hacer la película. Supongo que ahora bajan un poco los costos. Solo quería hacer un apunte antes de seguir adelante sobre el Gran Gatsby, porque, claro, me describes tú que, entre otras cosas, lo que se despliega en el Gran Gatsby es como la vida de lujo, de gasto, de hedonismo, de la De élite irresponsabilidad. y de Claro. mucha irresponsabilidad. De hecho, el corazón de la novela es la irresponsabilidad de la élite estadounidense. Sí, ¿No o es sea, cierto? uno se olvida, pero la tragedia del Gran Gatsby es un acto de inmensa irresponsabilidad que consiste en el atropello de una persona. Sí, Digamos, un grupo de burgueses muy millonarios van en un auto en la noche después de una fiesta y atropellan y dejan tirada a una persona en la carretera, y eso de alguna forma gatilla el final del drama. exactamente. Así de atemporal es la novela en muchos sentidos. Sí, la verdad yo estaba pensando en las fiestas más recientes a propósito de el coronavirus también, ¿no es cierto? Porque esta es una élite que en medio de una tremenda crisis que está allí acechando y acechante, vive como si no hubiera un mañana, ¿no es cierto? Y se perdona todo a sí misma, pero no le Sí. perdona nada al recién llegado, al que es de afuera, al que no es la élite, que es el Gran Gatsby. Es Sí, súper interesante verla hoy. y de hecho una cosa interesante, Paula, es que la adaptación de Baz Luhrmann, que estuvo protagonizada por DiCaprio, no fue ni de lejos la primera. Hubo muchos intentos durante el siglo XX por adaptar la novela, y el que llegó a Chile y el que conoció nuestra generación probablemente a través de la televisión era una versión de los años 70 que estaba protagonizada por Robert Redford. Él era Jay Gatsby Él era el Gatsby, sí. y Mia Farrow. Sí, por supuesto, inolvidable. Justamente fue una película en la que Robert Redford, que en esa época era una estrella así de primera línea en Hollywood, se interesó en hacer, porque Redford tiene todavía sensibilidad e ideas de izquierda, y a él le parecía que el Gran Gatsby era una historia sobre la guerra de clases. ¿Sabes? Sí, totalmente. Es que eso es, me da la impresión a mí. Esta no es una historia de amor, pero tiene Sí. varias otras cosas. Respecto a qué es lo que pasa o con otras historias que han estado siempre en el dominio público. Bueno, ahí hay algo interesante, porque en el tema del cine hay un caso paradigmático, hay una gran historia, una gran tragedia, considerando lo exitosa que se volvió la película, que es La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, digamos, el fallecido George Romero. Y lo que ocurre ahí es que George Romero era un director muy joven, era su primera película, esto del año 68, y él se equivoca en la inscripción de la película en el registro de propiedad intelectual, digamos, que había en ese momento en Estados Unidos, y la registra con otro nombre. Entonces, en vez de llamarse, ponte tú, The Night of the Living Dead, le puso The Night of the Living Ghouls, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y eso qué Entonces, significa? significaba que para efectos del registro, la película la película que él finalmente estrenó no estaba protegida por el derecho de propiedad intelectual. Y él se dio cuenta muy tarde. Y se dio cuenta cuando empezaron a aparecer versiones piratas, cuando la película escapó de sus manos, cuando la película empezó a hacer dinero de verdad, porque se convirtió en uno de los primeros taquillazos del cine de terror como se entiende hoy día. Y era una película muy barata, y además es la película que inventó el género de los zombies tal como conocemos hoy día el género. Totalmente. De hecho, yo Entonces, creo que hay para gente él, que no ha visto la película y conoce el nombre y sabe que se trata de zombies. ¿O no? Uno sabe de qué se trata La Noche de los Muertos Vivientes, aunque no la haya visto sí, nunca. exactamente. Entonces lo que ocurrió fue que Romero nunca se recuperó de esa herida económica, digamos, porque todo el dinero que él perdió al no tener los derechos de la película implicó finalmente que incluso casi 25 años después él filmó un remake de su propia película, pero en colores. La dirigió un colaborador de él, que era Tom Savini, y Romero estuvo detrás y la produjo, y en el fondo la misma historia, pero contada
en colores, con un final levemente distinto, pero fue el intento, digamos, ya muy muy triste, muy tardío, por recuperar los derechos de la historia que a él le habían sido arrebatados. Y de hecho, hasta el día de hoy, La Noche de los Muertos Vivientes está en YouTube, por ejemplo, en distintas versiones, y es legal. Cualquiera puede subirla. Tú puedes hacer una versión de La Noche de los Muertos Vivientes y no tienes que pagarle un peso a Romero. Porque le escribió mal, qué pena. Sí, fue un tema muy curioso. Y otra variante del tema de los derechos de autor y del copyright en el cine tiene que ver con la Guerra Fría, porque digamos, una de las cosas que pasaban entre Estados Unidos y la Unión Soviética era que había cero comunicación en términos culturales, por ejemplo, sobre todo en los años 50 y 60, digamos, en el momento más álgido, en el momento más frío de la Guerra Fría. La comunicación, por ejemplo, de oye, ustedes están traduciendo o no están traduciendo a nuestros autores, no les vamos a decir porque eso es espionaje, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, había un señor, un escritor norteamericano muy famoso y muy legendario que se llama J.D. Salinger, que había publicado una novela que sigue siendo, digamos, material de estudio en Estados Unidos, que se llama El Cazador Oculto, o El Guardián ante el Centeno también se le conoce, y era una novela de los años 50, y Salinger se resistió a distintos acercamientos que tuvo Hollywood para adaptar el libro, porque era un libro muy popular y muy leído, sobre todo por actores. Entonces Salinger nunca aceptó que nadie adaptara el libro, y en algún momento de los años 60 alguien le dice, pero si hay una adaptación. Y él dice, ¿dónde? En la Unión Soviética hay una adaptación rusa del Cazador Oculto. Y efectivamente existió la película. Hoy día ya no hay copias, ya no se la puede encontrar, pero en algún momento de los años 60 un director soviético hizo una adaptación del Cazador Oculto y la estrenó en, digamos, muchos cines a lo largo de la Unión Soviética. ¡Wow! O sea, también en el tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual, y todavía es así, existen, claro, amplios ámbitos donde se respetan y reconocen, pero tenemos todo un mundo en el cual no para nada. Y de hecho esa es hoy una de las peleas, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. ¿Cuánto se va a respetar el tema del derecho de autor? ¿Por cuánto tiempo duran las patentes? ¿Qué es tuyo cuando lo inscribes como propio? Es un tema de hace muchos años y es un tema de hoy también. Sí, mira, y una última cosa, un detalle, digamos, divertido, pero también un poco perturbador. Hace unos años participé en un proyecto que tenía que ver con una productora que operaba en Estados Unidos, y llegó un contrato que teníamos que leer varios, teníamos que firmar. Y el contrato hablaba de la cesión de derechos de lo que nosotros íbamos a crear o a escribir para esta productora, que es lo que se hace en todos estos casos regular, pero había un párrafo que nunca se nos olvidó, que decía, pues, mediante este documento ustedes ceden los derechos de lo que creen, digamos, bajo en el contexto de esta producción, en todos los territorios, dice, en todos los países del planeta y territorios anexos. ¿Más allá del planeta? Y nosotros dijimos, como, ¿de qué está hablando? Efectivamente, lo que están previendo hace muchos años los contratos de derechos de autor, particularmente en el mundo del cine y la televisión, es que en algún momento, por ejemplo, los astronautas van a ver Netflix. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿ya? Entonces, ¿de qué van a ser los derechos? O en algún momento se va a colonizar la Luna, por ejemplo, o en algún momento van a haber, no sé, ciudades en el espacio. Se está previendo a muy largo plazo qué es lo que va a ocurrir con los derechos de autor de aquí a 100 años. Así de importantes son, para que vayas viendo. Me gusta que tú hayas pensado en astronautas viendo Netflix, porque yo inmediatamente pensé en alienígenas filmando películas, y tu escenario es mucho más probable que el mío. Aunque, Daniel Villalobos, así como vamos, nunca se sabe. O sea, claro, así como vamos, más probable lo primero, digamos, que lleguen alienígenas y revisen lo que quede de la civilización y digan como, oye, sí, hay un montón, pero esta gente tenía derechos de autor, ¿qué es eso? No, pero espérate, hablando en serio, creo que los astronautas ya pueden ver Netflix, porque pueden descargar, pueden llevarse películas y series al espacio.
No lo Así dudo. que los astronautas ya están, digamos, técnicamente ese contrato que vi hace tantos años ya está ya tiene sentido. Ya está plenamente en forma. Exactamente. Entonces, de El Gran Gatsby y otras obras como El proceso de Kafka que pasan al dominio público, de los caminos que eso puede abrir y de la larga batalla por los derechos de autor y sus distintas variantes, hablamos con Daniel Villalobos en este episodio especial en vivo de su podcast El Contador de Películas. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Paula, que estés bien. Hasta la próxima.